Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias, gracias por enseñarme el verdadero significado del amor y por darme tanta paz. Yo no sé cómo llegué hasta este punto, cómo estoy aquí. Mírame, diciéndote y diciéndome a mí que te amo. Porque esa es mi verdad, Betty. Te amo. ¿Qué haces aquí? ¿Me estás siguiendo? Soy Mariana. Cindy, ¿cómo? Voy al baño, ya vengo. ¿Te volviste loco? Ricardo, este es el baño de mujeres. ¿Qué haces acostándote con la prometida de tu mejor amigo? Mi hija quiso venir conmigo. Ella formará parte de la negociación. Ricardo y Marcela. Ayer ustedes estaban en la galería viendo obras de arte y hoy haciendo negocios. Ricardo, así que ayer estuviste en el evento de Daniel. Sí, fíjate. Yo no sabía que Ricardo estuviera interesado en obras de arte tan vintage. Pensé que te gustaba el arte más moderno. Sí, bueno, de hecho, tú terminaste comprando uno de los mejores cuadros de la exhibición. Eso es lo que me dijo hoy. Y pagó una fortuna por esa obra. Y de un artista nuevo. Pero esa es mi hija. Siempre apoyando el arte y las buenas obras. Tu hermano debe estar muy orgulloso. Porque estuve leyendo en internet que la recaudación fue un éxito. Sí. Daniel siempre tan altruista. ¿Por qué no empezamos con la junta, Betty? Sí. Bueno, Mr. Anderson, aquí tiene el plan de negocios para la colección del señor Hugo. Ok. Infinity, donde todo es posible. ¿Qué traes ahí? Sí, ¿qué traes? Nada. Chofi, no me mientas, ¿eh? Unas donas que me regaló el Charlis. ¿Qué? Sí, unas donas, mana, pero tú no puedes comer eso, así que pues no. Ya, piensa en otra cosa, ándale. Tú a lo tuyo. Eso me recuerda a mi bomboncito cuando me hacía mis regalitos. Hoy me dio una toronja para desayunar. Y fue la mitad. Ay, mana, pero eso lo hace porque te quiere, mana. No. Un hombre herido es capaz de lo que sea. No se lastima lo que se quiere. Se acabó el amor, Chofi. Nada más nos queda separarnos y ahí seguir hasta que bueno, nos llegue la muerte. Ay, hija de la guayaba, debieras de escribir telenovelas, mana. Estás muy dramática. ¿Qué dice? Que me tengo que cuidar mucho, que porque la operación salió muy cara. Pues claro, por eso. Él lo está haciendo porque te quiere, porque, pues claro. Pero pues tú también no. Déjate querer, hombre. Lo hace porque te ama. No hay problema. Es cierto lo que dicen, eso de la suerte de la fea, la bonita la desea. O sea, aquí en vez de fea, pues es una gordita, ¿no? Y pues la flaca, pues en vez de bonita, ¿no? O sea, sí me entienden, ¿no? Más o menos te entendí. Pero bueno, pues bueno, si no quieres, me voy a esconder para que no se te antoje, ¿va? Extraño la voz de mi bomboncito. Lo perdí queriendo retenerlo, Chofis. Mi vida es una cruel ironía. Bueno, si tienen alguna pregunta con respecto a los diseños, para eso está aquí Hugo. Y cualquier cosa de números, estamos nosotros. Bueno, a mí me encanta la colección. It feels fresh. Además va con el concepto de nuestras tiendas y va para el target de la mujer actual, joven. Pero tenemos un problema, Armando. ¿Qué? ¿Cuál? No nos sirve que las entregas sean en 2 meses. Las primeras entregas deben de comenzar en 1 mes y sobre todo en el sur, que es donde tengo mis tiendas más grandes. ¿Eso quiere decir que aceptan el negocio? Por supuesto. We never let go a good deal when we see one. Muchas gracias por confiar en nosotros. Estoy seguro que este va a ser el primero de muchos negocios juntos. Esto hay que celebrarlo. Patricia, el champán. Vamos a ajustar un poco la propuesta sin modificar los márgenes de ganancia para ustedes, pero sí voy a necesitar que me hagan el apoyo con el manejo del Bitcoin Management.
¿Quién se encarga de esa área aquí? Yo soy la VP de marketing. Muy bien. Entonces tú debes de viajar conmigo para visitar mis tiendas por todo el país. Dari, si mal no recuerdo, Ricardo es el VP comercial. Su opinión también es muy importante. Yo creo que Marcela y Ricardo harían un muy buen equipo. Very good thinking, sweetheart. ¿Existe algún inconveniente que viajen conmigo? Perfecto. Eso es lo que me gusta de ustedes. La gente joven siempre dispuesta a cambios y nuevos retos. Salimos mañana y deben de traer ropa de invierno y de verano. No. Yo no veo la necesidad de mi viaje. ¿Qué voy a hacer yo allá, Armando? Son las tiendas de Jack. Además, aquí está Ricardo, que para eso está supuesto, para que tome decisiones importantes. Marcela, el management visual no es mi fuerte, es el tuyo. ¿Okay? Aparte, tú eres quien se encarga de nuestro portal de internet, que es nuestra principal vitrina. Sí, tú sabes hacer todo eso mucho mejor que cualquiera de nosotros. Sí, ¿por qué no quieres ir? Si te incomoda viajar conmigo, don't worry. Si es así, yo me voy en un vuelo comercial y tú viajas en el avión de Jack. Obvio que no, Ricardo. Es por la boda, mi amor. Tantas cosas que tengo que hacer que me encantaría estar aquí, es por eso. Amor, por favor, es solo una semana y Catalina se está encargando de todo. Además, este negocio es muy, muy importante para B&M. Si se logra, por fin vamos a dejar atrás los malos momentos. Bueno, ok. Es lo último que voy a hacer antes de mi boda. Betty, ¿qué pasa? No te veo muy contenta con el negocio con Anderson. Te conozco muy bien y sé que algo estás pensando. ¿Que no estamos bien en nuestras proyecciones o qué pasa? No, sí. El plan de negocios está perfecto, está muy bien fundamentado. Solamente que me pone nerviosa el tiempo. Que recortar el tiempo no nos conviene. ¿Qué, por el flujo de capital o por qué? Sí. Es que B&M actualmente no tiene la salud financiera para tomar ese reto. No podemos adelantar ese pago así como así. No lo tenemos. Pero esa colección está vendida. Es dinero seguro. Sí, yo sé, pero... sin liquidez, el hoyo gigante financiero de B&M va a seguir creciendo y creciendo. No podemos tomar ese riesgo. También si ponemos ese dinero para la colección de Hugo Infinity, no nos va a quedar para hacer la producción de ropa interior, que eso es realmente lo que sustenta B&M. Bueno, pero el dinero que tenemos de la hipoteca de la casa de los Hamptons. ¿Qué? Sí, alivió un poco, pero no es suficiente. Vamos a tener que pedir otro crédito al banco, pero B&M ya no puede, ya no se los dan. ¿Bar? ¿No? Tendría que ser, pero sería como el último empujón que le daría Bar a B&M. Bar también puede llegar a la quiebra si B&M sigue así. Va a llegar al límite de crédito. No, hagámoslo, Betty, confía en mí. No podemos descuidar a nuestra tonta. ¿Todos? Están deliciosos, Cata. Cierto que sí. A mí me costó definirme entre estos tres. Ahora, ya es trabajo de ustedes escoger. Armando, ¿por qué no está aquí? Yo pensé que nos iba a dar su opinión. Porque, no sé, se complicó con un cliente, pero se moría por estar aquí. Sí, tenía muchas ganas de probar todo. Definitivamente, ese es el que quiero, el Red Velvet. Es que amo el Red Velvet, me fascina. Ya, Marcela, decidido. ¿estás segura? Yo creo que mejor lo consultas con Armando, ¿sí? No, ya lo decidí yo. ¿Algo más? Marcela, cálmate. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Te noto abrumada, acelerada. No eres la misma Marcela con la que hablé en los Hamptons. ¿Te pasa algo? Tanto se me nota. Cata, es que
Mira, tengo que hacer un viaje que no quiero hacer y ya tengo la cabeza hecha un desastre. ¿Es con Armando? No, ese es el problema, que no es con Armando. Es que no lo quiero dejar solo. Es eso. Sí, eso, no lo quiero dejar solo. Marcela, ya lo hablamos. Tienes que aprender a confiar en Armando. Sí. Si no, tu vida va a ser un infierno de aquí en adelante. Gracias. Me encantan todos los peluches que me dejas. Ya hasta tengo una colección. Este me encantó. Pero no entendí mucho la tarjeta, no entendí. ¿Cómo? Pues sí, no. Ay, ¿cómo no? Mira. ¿Qué tal? Ay, ¿viste el video? Mira, dice, sueño con volver a estar contigo. Este tiempo sin ti se me ha hecho eterno. Quiero tocarte otra vez. Armando. ¿Volver? No, volver. Aquí dice volver, volver. Sí. Sueño con volver. Ay, es que nosotros ayer, pues... Sí, justamente es por eso. Por eso, justo, que se te hace raro que te necesite cada vez más y más. No. Ay, es que... ¿Qué? Me encanta cuando me das peluchitos y tarjetas. Es como si fueras otra persona. Así muy tierno y como dulce. Gracias. ¿Todo bien? Es adiós. Nos vemos. ¿Sigues mandándole regalos a Betty en mi nombre? Obvio. Digo, no los iba a enviar con mi firma, pero por lo que veo no vienes a darme las gracias por mi creación literaria. No, ya no quiero que sigas con eso. Ya. ¿Qué te pasa, bro? ¿Qué hice mal? Todas mis tarjetas tienen mensajes súper bonitos. Digo, no es fácil inspirarse con una mujer tan fea. Tú no sabes lo que haces. No tienes ni idea. Tú no conoces a Betty. A ver. Vamos a calmarnos, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me acaba de preguntar por tu última creación literaria. Sí, porque en tu tarjetita decía, hace mucho que no te toco. ¿Y? ¿Y? ¿Qué? Aunque te dé asco, te tienes que acostar con ella otra vez. Sorry. Yo estuve con ella ayer aquí. ¿Aquí en B&M? Sí. Nos quedamos en mi oficina hasta tarde y no sé. Terminamos haciendo el amor. Holy crap. ¿Qué? O sea, tú no puedes estar con Marcela, pero sí con Beatriz. No puedes estar con tu mujer, pero sí con la fea. Armando. ¿Qué? ¿Te estás enamorando de Beatriz? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.